Buenas tardes, hermanos, amigos. Nuevamente predicando el Evangelio acá, dando gracias al Señor. Y vamos a leer en Lucas. El texto se encuentra en Lucas, Señor enseñando, alabando a Dios y mostrando cómo Dios se ha revelado a través de él. Entonces hay un intérprete de la ley que hace una pregunta al Señor en Lucas 10, versículo 25 al 28, y dice, Lucas 10, 25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo al Señor, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Que Dios bendiga su palabra. Dios es el creador de todas las cosas. Tanto las cosas que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visible e invisible. Y Él ha creado su creación con un propósito. Los cielos dice que cuentan la gloria de Dios. Dios crea su creación. Eso lo vemos en el libro de Génesis, con solo el poder de su palabra, Dios crea los cielos y la tierra y todas las cosas que hay allí. Pero también en la narración de Génesis vemos la creación del hombre, que Dios la destaca como única y especial, ya que fue precedida por un consejo divino. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. La imagen no es física, porque Dios es espíritu, dice el apóstol Juan, el Señor mismo hablando allí. Así que la imagen no se refiere a lo físico, sino que se refiere a la personalidad que fue dotado el hombre, con raciocinio. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen quiere decir que Dios le dio capacidad para razonar. Tiene inteligencia el hombre tiene decisión, puede tomar decisiones. La semejanza nos habla de que Dios le ha dado capacidad al hombre para señorear la creación. Entonces Dios le da órdenes al hombre. Él tenía que señorear, tenía que cuidar y trabajar la creación, su creación. Dios le dio un mandato. Y vemos que el hombre falló. El hombre cayó. Le falló a Dios. Y Dios toma al hombre y lo echa fuera del huerto. Pero Dios se sigue revelando al hombre. Se sigue revelando su voluntad. Se sigue revelando a través de su creación. Eso dice Romanos 1:19. Lo que de Dios se conoce, Dios lo ha manifestado. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de lo que Dios ha creado. Así que no hay excusa y decir que no hay Dios. Su voluntad, Dios la colocó en la conciencia del hombre, según Romanos 2:14 y 15. Dios se sigue revelando al hombre, revelando su voluntad. Pero su voluntad completa, lo que Dios quiere del hombre, Dios la dio en el monte de Sinaí, los 10 mandamientos. Eso es lo que Dios pide del hombre, la ley. La ley nos muestra quién es Dios
y lo que Él pide del ser humano, de nosotros. Dios, por ejemplo, Él no pide otra cosa. Lo que Dios pide, lo que Dios exige, no es que nosotros hagamos el bien, sino lo que Dios pide es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestra fuerza, y amemos a nuestro prójimo como a uno mismo. Puede que nosotros estemos haciendo mucho bien, seamos unos grandes benefactores del mundo, cuidemos el mundo. Pero si no amamos a Dios con todo nuestro ser, no estamos satisfaciendo las exigencias de Dios. Y lo que Dios exige están en los 10 mandamientos. Y aquí, donde hemos leído, tenemos el resumen de los 10 mandamientos. Y sin esto, sin obedecer estos mandamientos, puede ir que nosotros hagamos todas las obras que podamos. No nos sirve de nada. No es lo que Dios pide. A Dios no le interesa cuánto dinero podamos sacrificar para una buena causa. Cuánto sueño, cuánta fuerza. Dios no pide estas cosas. Lo que Dios exige está ahí, en los 10 mandamientos. Que le amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. La pregunta es, ¿hemos amado a Dios con todo nuestro ser? ¿Hemos amado al prójimo? Tenemos que responder que no. No hemos amado a Dios. No hemos amado a nuestro prójimo. Hemos quebrantado su ley. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y quebrantar la ley de Dios es fatal, es terrible, es fallarle a Él, es rebeldía contra Él. Si nosotros quebrantamos un solo punto de su ley, Santiago 2:10 dice que nos hacemos culpables de todo. Si hemos mentido alguna vez, hemos quebrantado toda su ley. Somos culpables de todo. Y maldito es aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Gálatas 3:10. Nosotros hemos quebrantado la ley. Una y otra vez. ¿Qué dice Dios? Aquel que quebranta su ley, aquel que no permanece firme en sus mandatos, queda bajo maldición. Y esa es la condición del hombre natural, del hombre que no ha acudido a Cristo. Aquel hombre que no ha sido reconciliado con Dios. El hombre está en enemistad contra Dios. Es un enemigo de Dios. Ha quebrantado su ley. Por cuanto todos pecaron, dice, y todos están destituidos de su gloria. El hombre necesita reconciliarse con Dios, porque el hombre le ha ofendido
Y Dios está airado con el hombre, por lo que Él es Dios santo, Dios justo. Pero Dios, en su amor, provee un medio de salvación. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de reconciliarnos con Dios. Dios pide la perfección. Nosotros no podemos. Dios crea al hombre perfecto y Él no se contenta con nada que esté por debajo de la perfección, por lo que Él es. Así que nuestras buenas obras no sirven. El profeta la describe como trapos de inmundicia, como algo, como una descomposición. Basura, dirá el apóstol. Nuestras mejores obras nos sirven, porque hemos quebrantado su ley. Pero Dios toma una iniciativa. Él toma la iniciativa para reconciliarse con el hombre. Con nosotros. Nosotros no podemos. En ninguna manera. No hay capacidad en nosotros. No hay capacidad en usted. Somos impotentes ante Dios. Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos ser salvados de la maldición que está sobre el hombre por causa de quebrantar su ley. Maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. El que quebranta un punto se hace culpable de todo. Usted es culpable. Yo soy culpable de haber quebrantado la ley. Y si usted no se ha reconciliado con Dios, usted sigue siendo maldito. Está bajo su ira, la ira de Dios. Dios ha provisto un medio. Y ese medio es Jesucristo. Aquel bebé de Belén es el Hijo eterno de Dios. Que Dios nos dio a Él, nos dio a su Hijo. Para que Él viniera a hacer lo que nosotros no podemos. Vivir una vida perfecta. Cumplir la ley a la perfección. Y lo hizo. Él pudo decir, ¿quién me redarguye de pecado? Pilato dijo, este hombre es inocente, no hay delito en él. Judas dijo, yo entregué sangre inocente. Nadie podía acusarle a él de pecado. El Padre abre los cielos y lo señala, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Él caminó rectamente, él no se desvió ni un milímetro. Su gozo, su comida, dijo él, su bebida era hacer la voluntad del Padre. Vivió la ley a la perfección. Cumplió cada tilde, cada jota de la ley de Dios. Y él vino para pagar la sentencia dictada por el juez del universo. Nosotros hemos quebrantado la ley, nosotros merecemos castigo. La ira de Dios. Estar totalmente y para siempre separado de las misericordias, del amor de Dios, en el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el destino de todo aquel que ha quebrantado la ley. Ese era nuestro destino de nosotros que hemos creído.
pero ya hemos sido salvados. Pero si usted no ha creído en Jesucristo, si usted muere hoy, si usted parte hoy a la eternidad, su destino será la condenación eterna. Cristo vino al mundo para salvarnos, para rescatarnos de esta maldición. Y allí en la cruz, allí en la cruz del Calvario, Él paga la sentencia. Él muere. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros hemos pecado y nosotros debemos morir. El alma que pecare, esa morirá. Nosotros debemos morir. Pero esa muerte, cuando dice que el alma que pecare morirá, no quiere decir la muerte física. Está hablando de la condenación eterna, que la Biblia le llama la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el destino del hombre, de nosotros. Ese era el destino. Pero Cristo allí en la cruz, después de vivir una vida perfecta, sin fallar, sin desobedecer, sin rebelarse, Él toma el lugar que le corresponde al hombre, nuestro lugar. Él se coloca bajo la maldición. Para poder nosotros ser salvos de la maldición, Él tuvo que sacarnos de allí. Pero Él colocarse en ese lugar. Gálatas 3:13 dice que Él nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Pero Él fue hecho. Él se colocó allí y recibe la maldición, recibe la muerte, recibe el castigo, recibe el desamparo, porque nuestros pecados se le cargaron a Él. Nosotros somos pecadores por causa de Adán y por causa de nuestros propios pecados. El pecado de Adán se nos imputó a nosotros y nuestros pecados fueron imputados a Cristo, allí en la cruz. Dios toma nuestros pecados y los carga sobre Cristo. Para poder salvarnos, Dios, Él toma nuestros pecados y los carga sobre la persona de Cristo, sobre su Hijo, su amado. Y a Cristo le agradó salvarnos. Y ella, voluntariamente, nuestros pecados sobre su espalda. Podemos mirar la cruz. Podemos mirar al Calvario, conforme a la palabra de Dios. En aquellas horas de tinieblas, puede ver usted su rostro, su sangre como corre, a causa de esa corona tejida de espina que fue bajada por un báculo. Cómo le tiraron la barba, cómo le escupieron. Puede mirar su espalda. A la luz de las Escrituras, ¿qué dice acerca de las espaldas de Cristo? Dice que tenía largos surcos por los látigos romanos. Puede mirar sus manos, ¿dónde están clavadas? Él no está de manos cruzadas. Sus manos le clavaron allí y sus pies aquel madero. Puede mirarle allí como él intenta de respirar. ¿Quién es él?
Él es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, aquel que disfrutaba en la compañía, en la comunión con su Padre, adorado por ángeles, por sus criaturas angelicales, pero Él decide voluntariamente venir a este mundo para sufrir lo que sufrió en la cruz, para ser escupido, rechazado, burlado, para salvarle a usted y a mí. Pero ese sufrimiento que Él sufrió de parte de los hombres, eso nos salva, no nos salva a nosotros. Eso muestra la depravación nuestra, la maldad de nuestro corazón. Ese sufrimiento no se compara con el sufrimiento que sufre en esas 3 horas de tiniebla, cuando Dios levantó su espada contra él para herirle. Cuando Dios lo desamparó, Dios estaba allí, tratando con nuestro pecado, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta, no imputándonos nuestros propios pecados, sino que a Cristo. Y Él sufre esa ira, ese enojo, esa maldición, ese desamparo que usted y yo merecíamos. Después de sufrir de sus criaturas, Él sufre el mayor castigo que no hay mente humana ni angelical que pueda comprender ese sufrimiento. No se compara con el sufrimiento que sufrió allí de parte de Dios. Pensemos en esto. Imagínese una gran roca, una roca que sustenta todos los planetas, toda la galaxia, una gran roca, infinitamente grande esta roca. ¿Pensó en ella? Piense ahora, nosotros, con pala y picota, ¿qué podremos hacerle a esta gran roca? Ni siquiera padeceremos, ni siquiera hormigas. Nada le podremos hacer, solamente una ralladura y eso. Ese es el sufrimiento que Él sufrió de parte de los hombres comparado cuando el Dios del cielo levanta su espada para partir esta roca, moler esta roca. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y Él fue herido por causa mía, por causa de mis pecados, por causa de lo que yo hice, de lo que usted hizo. Él fue herido por Dios. No hay mente humana. Él dice mirar y ver si hay dolor como mi dolor que me ha venido en el día del furor de Jehová, cuando Él levantó su espada contra esta roca para partirla, para morirla. El precio que Él tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos ser librados del castigo eterno. El Hijo de Dios dejó su trono, vivió una vida perfecta y allí en la cruz pagó esa sentencia. Cristo murió.
Cristo murió por nuestros pecados. Él recibe esa muerte segunda, la ira, el infierno mismo. Y él dijo, consumado es. La ley quedó satisfecha. Dios quedó satisfecho. El pecado nuestro fue castigado en el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos sufrir por causa de nuestro pecado, pero Cristo, Él sufrió por causa de nuestros pecados. Nosotros no podíamos salvarnos, pero Dios en su amor nos provee una salvación tan grande en la persona de Cristo, a quien se les cargó nuestros pecados, que debemos hacer nosotros. Ahora nosotros debemos dejarnos salvar, dejarnos reconciliar con Dios. ¿Y cuál es el medio? Dios dice en su palabra, arrepentíos y creer esta noticia. Arrepentíos y creer en el Evangelio, dice. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Evangelio quiere decir buenas noticias. Son unas buenas noticias de parte de Dios. En otras palabras, Dios dice, cree esta noticia. ¿Qué noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Él pagó la cuenta. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir esta oferta. No dejarla escapar. Porque si la dejamos escapar, no hay otro medio. No hay otro medio. El único medio de salvación es Cristo por lo que Él es y por lo que hizo en la cruz. Y yo me apropio de esta salvación, de esta obra, por la fe, la confianza en Cristo y lo que hice. Confío en Cristo, que solo Él podía hacerlo, porque Él es Dios. ¿Y por qué Él es hombre? Porque Él es Dios, hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Y Él puede tomar la mano de Dios y mi mano y reconciliarnos. Hay un solo mediador. Job decía en antaño, no hay mediador entre nosotros para que levante su mano, levante su ira sobre mí. Pero el apóstol Pablo dice que hay un mediador. Hay uno que me puede reconciliar con Dios. Hay uno que me puede llevar a Dios. Jesucristo, hombre. Porque Él es Dios. Yo ofendí a Dios. Y Él tiene que ser igual a mí, semejante a mí. Él es, no igual, porque es Dios hombre y sin pecado. Pero Él tenía que ser igual a quien hemos ofendido. Y Cristo cumple los requisitos. Dios, hombre. Y Él estuvo dispuesto a dar su vida en rescate. Y lo hizo en la cruz. Murió, consumado es, todo está cancelado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Dios lo resucitó. Estuvo con los suyos 40 días y antes de subir le dice que era necesario, que él debía morir y resucitar para que se predicase este mensaje, esta buena noticia,
el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. Y el que creyere esta noticia será salvo. Sencillo, ¿verdad? Pero es bíblico. Es de Dios. Es sencilla la oferta. Solo debemos creer. A nosotros no nos cuesta nada. Solo depositar esa fe que se nos ha sido dada en el objeto que Dios nos ha dicho, en el lugar correcto, en Cristo. No en otra cosa, no en mis obras, en Cristo. En Cristo, solo en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos de la ira de Dios. Dios dice que mostró su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, quebrantando aún su ley constantemente, pecando contra él, Cristo murió por nosotros. Y si ya estamos justificados por su sangre derramada, por él somos salvos de la ira. Y si ya somos salvos y somos justificados, somos reconciliados con él. Pero hay que creer. Hay que creer. Creer en Jesucristo, creer en su obra. No debemos creer que nosotros podemos agradar a Dios con nuestros hechos, con nuestro bien hacer. No. Solo Cristo pudo agradarle por lo que hizo, por lo que Él es y por lo que hizo. Nosotros solo podemos agradar a Dios solo colocando la fe en su Hijo amado. No hay otra forma. Dios dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Pero esta fe debe ser puesta donde Dios colocó mis pecados, en Cristo. Dios se agrada. Dios acepta a todo aquel que deposita la fe, la confianza en Jesucristo y en su obra, para ser salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la maldición, de la ira de Dios que está sobre usted si no ha creído en Cristo por causa del pecado. La buena noticia, Cristo murió por nuestros pecados. Crea en Él. Crea en Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que rehúsa de creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque está rechazando la oferta de salvación. Está rechazando el único medio para ser salvo, porque no hay otro. No es la religión, no es mi conducta, es una persona, Cristo y su obra. Dios bendiga su palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Alejandro, quien nos ha explicado con bastante detalle todo lo que significa el Evangelio. Es la noticia que queremos presentar el día de hoy en doble mensaje. El Evangelio, muchas veces desde niño escuchaba del Evangelio, y por lo menos en la religión donde yo estaba, el Evangelio era la lectura que se hacía de alguno de los 4 evangelistas. Eso era el Evangelio. Pero no comprendía a cabalidad la gran noticia que Dios nos daba de una obra ya efectuada en la cruz. Queremos, de alguna manera, dar la importancia que tiene a la obra de Cristo en la cruz. No es menor, no es un tema más, no es un acontecimiento como cualquier otro. Es
es algo absolutamente relevante en su vida, en mi vida. Y la actitud que tomemos frente a la cruz marcará también la actitud de Dios para con nosotros en cuanto a perdonar nuestro pecado o en cuanto a mantener el pecado sin perdón. No hay desgracia más grande que no tener la seguridad de que Dios ha perdonado el pecado que tenemos. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Está absolutamente seguro o está dudando o a veces piensa que Dios no lo va a perdonar porque hizo esto o hizo esto otro? Pero tal vez hoy día sí, porque hoy día sí me comporté de mejor manera. Entonces, hoy día sí Dios me va a perdonar. Bueno, no queremos que esté en esa encrucijada y queremos ayudarle para que comprenda lo que Dios dice en su palabra. Lo importante aquí no es lo que yo crea, yo piense, yo me haya formado. La palabra de Dios es la importante. La palabra, lo que dice la palabra de Dios. Le cuento que como iglesia nosotros, esta mañana, voy a arreglar la cámara un poquito, ahí sí. Como iglesia, esta mañana nosotros celebramos la Cena del Señor. Los domingos en la mañana, primer día de la semana, celebramos la Cena del Señor, que es una reunión que instituyó nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Y es una reunión muy especial porque es una reunión para hacer memoria de Él. Sabe que en esa reunión nosotros no pedimos cosas para nosotros, para otros. No presentamos nuestras problemáticas a Dios para que Él nos ayude. En esa reunión solo hacemos memoria de nuestro Señor. Recordamos a nuestro Señor. Recordamos que Él es un Salvador que vive, que Él es un Salvador que no está muerto, no hay cuerpo, no hay una tumba donde Él esté ahí y podamos recordarle por lo que Él hizo. Nosotros le recordamos y le tenemos en nuestra memoria y corazón por lo que Él hace, y Él lo hace hoy. Sabe que el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, Él puede salvarle hoy a usted. Él puede salvarle hoy. Usted no tiene que haber vivido en esa época y haber estado ahí frente a la cruz para poder decir, el Señor me va a salvar entonces. No, eso ya no ocurrió. No estuvimos ahí, ninguno estuvo ahí. Pero la palabra de Dios, la palabra en la que creemos, nos dice que nosotros podemos tener participación en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo podemos participar? Adhiriéndonos, creyéndolo, teniéndolo en nuestro corazón, reconociéndolo como el único sacrificio que puede limpiar el pecado, perdonar el pecado. Hacemos oraciones de alabanza y de adoración, cantamos cánticos en esta cena del Señor preciosa. Todo lo hacemos para memoria de Él. También partimos el pan. Tenemos un pan, damos gracias y lo partimos y lo repartimos entre los que participamos. Bebemos de una copa y también se reparte. Tuvimos inconvenientes ahora en pandemia para repartir esta copa cumpliendo disposiciones sanitarias. Sin embargo, el Señor permitió que pudiéramos tener la forma en garantizar de que no iba a haber un contacto de personas con otras a través de una copa. Así que lo hemos podido hacer, estamos muy contentos. Sabe que contrario a la religión imperante, nosotros no creemos que el pan se convierta, cuando alguien dice unas palabras especiales, que se convierta en el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos eso. Transustanciación le llaman la religión. Y que, de hecho, la cena del Señor le llaman el sacrificio
de la misa, le llaman así, sacrificio de la misa, porque ellos entienden que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo y es partido nuevamente. Hay un sacrificio nuevamente, lo mismo con la copa. Nosotros no creemos que sea una... Porque la Escritura nos lo dice, la Escritura nos enseña que el sacrificio del Señor no es necesario repetirlo nunca más, nunca más. Porque ese sacrificio fue el único perfecto que agradó a Dios completamente. En Hebreos capítulo 10 usted puede leer que no es necesario, porque quien presentó el sacrificio, el sumo sacerdote que presentó el sacrificio a Dios, fue su Hijo Jesucristo, quien no necesitó hacer primero un sacrificio por su propio pecado, porque Él no tuvo pecado. Y si Él no tuvo pecado, no necesitó hacer una presentación previa por su pecado, como lo hacía el sumo sacerdote. Aquí, este sumo sacerdote presentó el sacrificio perfecto para siempre. No hay repetición posible. La cena del Señor es un memorial, pero no repetimos el sacrificio de Cristo. No es necesario. El que Él hizo en la cruz es perfecto y para siempre. ¿Qué nos toca? ¿Qué le toca a usted? Si no se repite el sacrificio de Cristo, ¿qué le toca a usted? Bueno, crea en el Señor Jesucristo. Crea que ese sacrificio perfecto que se hizo hace casi 2000 años, que ese sacrificio también fue por usted. Crea que ese sacrificio permitió que sus pecados quedaran clavados en la cruz. Que eso es lo que la Escritura nos enseña. Hubo juicio en ese sacrificio, hubo un juicio de Dios. Dios enjuició mis pecados y ¿sabe qué? Los suyos también, si usted cree. Enjuició mis pecados y me perdonó en la cruz de Cristo. Una cosa que me agradó mucho y me llevó a otros pensamientos fue que cantamos un himno. En particular cantamos un himno que me tocó, el 251. Quiero que analicemos ese himno. ¿Qué dice? 251 se lo voy a compartir acá. Ahí está. Himno 251. Por ahí está. Lo cantamos, un precioso himno. Dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz. Debe ser una experiencia personal, suya, mía. ¿Sabe qué? Dice ahí, allí sufriendo crueles dolores veo al Cordero Cristo Jesús. Reconozco que hubo un sacrificio una vez, pero es una vez y para siempre. Ya no hay sacrificio. Yo ya no voy a la cruz y está el Señor ahí. Yo no ando cargando una cruz en mi cuello, no tengo una cruz puesta en mi casa porque la cruz fue la forma, pero el Señor estuvo en la cruz, murió en una cruz. Dios cargó el pecado mío en esa cruz y ahora yo disfruto de ese sacrificio, de ese holocausto, porque fue perfecto, porque el Cordero, la víctima era en efecto un inocente, uno que no pecó nunca. Ninguno de nosotros, en toda la humanidad, ninguno podría haberse presentado a ese sacrificio y haber dicho, yo soy la víctima inocente, voy a morir por todos los demás. Eso habría sido una blasfemia. No hay, no ha habido, ni habrá, aparte de nuestro Señor Jesucristo,
un inocente capacitado para ir a la cruz. Solamente nuestro Señor. ¿Sabe por qué ocurre esto? Ocurre porque hay pecado. Usted y yo tenemos pecado. El himno menciona que yo he tenido desaciertos. El himno es suavecito. El himno es suavecito porque así rima también. No nos olvidemos que es un himno, esta no es la palabra de Dios. Es un himno que alguien lo escribió inspirado en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que hay pecado en nosotros. Nos recuerda una y otra vez. Hay algunos pasajes especialmente reveladores respecto al pecado. Hay algunos pasajes muy reveladores. No sé, Romanos capítulo 3 es un clásico pasaje donde usted puede darse cuenta de lo que Dios dice de nosotros. No se lo digo yo, no lo quiero ni ofender ni nada. Si estuviera ofendiendo a alguien, me ofendería a mí mismo diciendo lo pecador que soy. Es Dios el que dice lo pecador que soy. Es Dios quien dice lo pecador que es usted. En el himno cantábamos que Él hizo suyos mis desaciertos, mis pecados, los míos, los de acción, los de pensamiento, los de palabra, mis pecados, nuestro Señor Jesucristo los hizo como si fueran de Él. Él no los cometió, pero Él los toma y los carga en la cruz. Y cuando Él entrega su vida en sacrificio y está ahí su sangre derramándose, su vida yéndose, es Dios quien sanciona mi pecado en Él. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Y Él hizo suyo mis pecados, como si Él los hubiera cometido sin haberlo hecho. ¡Qué tremendo! ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir si hay pecado en mí? Bueno, acudamos a Cristo, que es nuestro Salvador, que está vivo. Él no quedó en la tumba. Él resucitó. Es un hecho comprobado. Es un hecho comprobado. Él resucita. Él puede. Él puede ayudarme. Él puede ayudarte. Él puede hacer suyo tus pecados y mis pecados. De eso hablamos. Ese es el tema. Está consumada mi redención. La redención tiene que ver con un pago. Hay una falta, hay un juicio y he sido declarado culpable y debo pagar frente a Dios. No aquí frente a los hombres, no. Muchas veces aludimos a que no hemos matado ni le hemos robado a nadie, pensando en un juicio que los hombres pudieran hacer contra nosotros. Por eso yo me considero que no soy tan malo, porque no he matado ni he robado. Dios dice que yo he tenido un desacierto tras otro, un pecado tras otro, desde la niñez. Desde que nací, yo llegué con un pecado, porque heredé esa capacidad, la heredé de mis padres. Pero acá dice que Jesús consumó mi redención.
consumó mi redención. Él pagó. Este sacrificio en la cruz supone un pago hecho con un precio altísimo. No hay dinero de por medio, no hay bienes. Es la vida del Hijo de Dios que está siendo presentada como ofrenda perfecta, ofrenda inocente y paga por el pecado. Así que a Él a quien debe acudir. No vaya a otro. No vaya a una religión. No vaya donde un gurú, donde una persona que habla bonito. Vaya a la Escritura. Nosotros le ayudamos para que usted vaya a la Escritura. Mire, incluso le decimos, no venga a nosotros, a nuestra iglesia. No se trata de ir a una iglesia. Si usted quiere venir, es muy bienvenido, pero no se trata de que ahora usted se va a ir a enrolar con nosotros. No. Vaya a Cristo. Averigüe más en la Escritura. Pregúntenos, estamos disponibles. Podemos darle más, muchos más pasajes, versículos, argumentos escriturales. Ningún libro es escrito por nosotros, solo la Biblia. Está consumada mi redención. ¿Quién lo hizo? Jesús. Así que puedo acudir a Él sin ningún problema. Oiga, pero esto, tal vez usted me pregunta, pero ¿y Dios me va a aceptar esto? Porque a mí me enseñaron de niño que yo tenía que cumplir los mandamientos y si yo cumplía los mandamientos, entonces Dios me abría las puertas y yo me ganaba mi espacio. Entonces, y si ahora me dice usted que tengo que ir solo a Cristo y solo creer en Él, en la obra que Él hizo en la cruz, que eso limpia mi pecado, ¿y lo acepta Dios? Pero por supuesto que lo acepta. Por supuesto que lo acepta. Dios estableció que la paga del pecado era la muerte y que cada vez que había pecado tenía que haber un sacrificio. Y desde antaño el pueblo judío pecaba a un judío y llevaba un palomino, llevaba unas tórtolas o llevaba un cordero nuevito, sin defecto, corderito que era figura de Cristo. Era figura porque no tenía que tener defecto. Y a veces el judío llevaba un corderito que tenía un problema, una patita corta, algo, un pequeño defecto, y eso no agradaba a Dios porque Dios quería una vida perfecta como sacrificio por el pecado que yo había cometido. Y de Jesús se dice que no cometió pecado. De Jesús se dice que Él es la víctima perfecta, que Él es el Cordero, el único digno. Y Dios declaró en más de una oportunidad que Él era su Hijo amado, en quien Él tenía todo su contentamiento. Dios se agradó de la perfección de Jesús, porque no era un ser humano como nosotros. Él era Dios y era hombre. Ahí está el Cordero, un Cordero, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. O sea, totalmente garantizado que lo acepta Dios porque el Cordero, el sacrificio, el que entrega la vida es sin mancha, es una ofrenda de olor grato, así es. Y lo mejor que la Escritura nos dice que esa ofrenda ya está terminada. Está lista, está hecha. Consumado es, dijo el Señor. La ofrenda de expiación está terminada, está lista. No hay que agregarle nada, que era de las grandes dudas que por lo menos yo tenía. Pero ¿cómo yo no voy a hacer nada para que Dios me lleve al cielo? Es que eso no puede ser.
No puede ser. Entonces me volví a la pregunta 3. ¿Y Dios lo acepta? ¿Acepta Dios que yo no haga nada para mi salvación y me voy a ir al cielo? ¿Cómo estoy seguro? Porque yo si tengo que hacer algo, voy a hacer algo, porque quiero asegurarme ir al cielo. Es lo que yo pensaba estando en la religión. Quiero asegurarme, yo me quiero ir al cielo, yo no me quiero ir al infierno. Entonces, ¿qué hago? Está lista Lo que había que hacer era ofrecer un cordero perfecto. Pero ya no era un corderito, un carnero. Aquí estamos hablando de un ser humano perfecto. Y no había. Por eso vino el Señor. No había ninguno. Ninguno. David, no. Moisés, no. Usted, yo, lejos. Lejos. Oiga, pero no sé, Pablo. No. Él mismo lo declara. La vida que llevó. Incluso siendo creyente también a veces le pedía, le reclamaba a Dios, oye, Señor, ¿por qué me das este aguijón en la carne? Parece que tenía una enfermedad, Pablo, y le alegaba, se quejaba con el Señor. No somos criaturas perfectas porque mora el pecado en nosotros, pero si ese pecado tú lo confiaste en Cristo, entonces ese pecado fue puesto en la cruz y ese pecado está perdonado. Tenemos pecado, no podemos negarlo, pero está perdonado. Pero está perdonado. Oiga, y entonces yo no hago nada para salvarme. No. ¿Está todo listo? Está todo listo. O sea, ¿puedo seguir pecando tranquilo? A ver, la escritura es muy clara. No, pues. No podemos seguir pecando como para que el regalo de Dios sea aún mejor. No, usted siga pecando total. La gracia de Dios, el regalo de Dios en la cruz de Cristo es tan grande que lo va a volver a cubrir. No podemos ser tan premeditados. Si usted sigue pecando como si nada hubiera pasado, asumiendo que no, si Dios ya me perdonó, así que yo sigo en lo que estoy, entonces es muy probable que usted no haya creído en Cristo. Es muy probable que usted no haya puesto su fe en la cruz de Cristo. Lo más probable es eso. Porque una persona que realmente cree en Cristo va a procurar la santidad en su vida. Va a tener caídas, pero van a ser eso, caídas. Ya no va a ser su forma de vida, ya no va a ser un esclavo del pecado, va a ser un accidente. ¿Qué me toca a mí? Pase dulce momento junto a la cruz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es pasar momentos dulces junto a la cruz? Bueno, aférrese a la cruz. Viva en función de lo que Cristo hizo en su vida, porque Él lo hizo. Él ya lo hizo. Nosotros no podemos ni debemos agregar nada. Es una ofensa al Señor. Oiga, y si yo sigo solito, ¿dónde me quedo? Quiero hacer algo. Primero, no le agregue nada a la salvación, porque no hay nada que agregar. Es perfecta. La que hizo el Señor en la cruz es perfecta. Así que no le agregue nada. Pero entonces, bueno, viva como Cristo nos dice que vivamos. Que seamos luz, que seamos la sal de la tierra, que demos gracias, que vivamos sabiendo que tenemos paz para con Dios, que tenemos una esperanza viva, que hay consuelo, que hay bendición. Viva cerca de Cristo, como dice ahí, cerca de Cristo. Viva siempre cerca de Él. Nuestra intención no es enrolarlo en la iglesia. No. De hecho, nadie está enrolado, no hay una lista, no hay. Esto no es un club. No. Cristo no vino a eso. No queremos cobrarle, no queremos que usted haga aportes materiales a la iglesia. No.
Esto es un tema espiritual, es un tema de su salvación, es un tema de su pecado, si está o no está perdonado. Y eso lo sabe usted. Usted sabe si ha puesto su fe en Cristo. Nuestra intención solamente es mostrarle a Cristo como la solución a su principal problema. Usted tiene muchos problemas, pero tiene uno principal, el pecado. Nosotros no ofrecemos solucionarle los problemas de esta vida. No, el Señor tampoco. Nunca Él nos ofreció solucionar los problemas de esta vida. El Señor lo hace a veces. A veces nos da una manito con los problemas y nos ayuda para sobrellevarlos adecuadamente, pero a veces no. A veces tenemos que salir de algún problema material. Ese no es el foco. En la voluntad de Dios, usted y yo podemos seguir teniendo problemas en este mundo. Pero el principal problema que tenemos, que no es de este mundo, que es el pecado, ¿sabe qué? Está perdonado en la cruz. Y usted y yo podemos vivir en paz si es que usted acepta a Cristo en su vida. Cristo hizo suyos mis desaciertos. Él los tomó y los clavó en la cruz, dice la Escritura. Él lo hizo pecado, tomando mi pecado y cargándolo Él. Y Dios lo ajustició y ahí lo ajustició. El Señor en un minuto en la cruz clamó a su Padre y le dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted comprende eso? ¿Cómo es que Cristo pasa 3 horas de tinieblas en la cruz y le grita al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? El Señor estaba cargando mi pecado. ¿Cargó el suyo? ¿Estaba cargando el suyo también? Usted puede pedirle al Señor que en la cruz, hace 2000 años, también su pecado haya sido cargado ahí. Hay algo que la Escritura llama el misterio de la piedad. Es uno de los versículos 3:16 muy famosos. Hay varios versículos en libros diferentes. Juan 3:16, por ejemplo, muy famoso. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Es creer. Hay otro versículo 3:16 que me gusta mucho, primera de Timoteo 3:16. Dice, Dios fue manifestado en carne, Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el Cordero que hizo suyos mis desaciertos. Cree en el Señor Jesucristo, tendrás perdón, tendrás vida eterna, tendrás esperanza de que viene a buscarte. ¿Tienes esa esperanza? Y tendrás la esperanza de que pasaremos la eternidad con Él. Vamos a orar para terminar esta reunión. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias cuando nos das estos momentos y podemos ver en tu Escritura la perfección que tú has hecho en la persona de tu Hijo, la perfección de su obra en la cruz, la eficacia de ella, el perdón que tú nos otorgas, creyendo que esa obra también se hizo para mí. Que hoy un alma puede estar confiando en Cristo como su Salvador, que pueda estar disfrutando de la paz por el perdón de su pecado, que se decida hoy una persona a dejar de hacer esfuerzos y confiar solamente en la obra de la cruz de Cristo. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición para esta doble reunión
de predicación del Evangelio. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.